Bueno, queridos compañeros y compañeras, a mal momento, buena cara. Y un poco lo que nos ha pasado el día de hoy es que el Bluetooth que está conectado al parlante ha sufrido una caída severa. Y entonces la marcha aprista y la marsellesa no estaban llegando como debía ser. Pero bueno, son cosas que ocurren a nosotros casi en forma reiterativa, pero peor es no hacer nada, ¿no? Estamos transmitiendo en vivo y en directo el día de hoy en el programa de miércoles Política y Cultura. Hoy día es 15 de abril del 2026. No es un día que naturalmente nos cause, digamos, alegría. Es un día más bien de reflexión, no de tristeza. No debemos sentirnos tristes. Nos ha pasado o hemos vivido una circunstancia electoral bastante difícil, bastante terrible para nosotros. Tampoco hay que edulcorar las cosas. Es una circunstancia bien difícil de poder explicarlo, pero tenemos que hacerlo, porque lo que ha pasado, lo que ha ocurrido, lo que nos ha pasado como movimiento, como organización, tiene también algunos antecedentes, tiene explicaciones que nosotros tenemos que pedir a quienes han dirigido la campaña, primero, y a quienes han tenido esa responsabilidad. Pero al mismo tiempo, no hay que olvidar que todo esto se origina también, no en estas circunstancias, no en estos tiempos, viene desde muy atrás, que lo vamos a de alguna manera desarrollar en este programa, que espero de alguna manera recoja todo aquello que es importantísimo para volver a ser otra vez ese partido de los cuadros, ese partido que convocaba masas, ese partido que organizaba masas, ese partido que se proyectaba a la sociedad, muy diferente a este movimiento de estos tiempos, que lo hemos convertido más bien en la organización o en el partido de las polladas, de las parrilladas, de las borracheras, de las cumbias, de las fiestas, de las cenas, de los almuerzos. Muchos han creído que convocando a esa gente que se distribuía por todo lado, podían ganar una elección. Y ya ven que la realidad les ha dicho que no es así. Pero antes permítanme algo que es muy importantísimo para nosotros, pues estamos también en un programa que tiene que ver con libros, que tiene que ver con recuerdos, que tiene que ver con aquello que para nosotros siempre está muy impregnado y lo llevamos siempre presente. Hoy día, ¿no es cierto?, recordamos el fallecimiento de César Vallejo, que murió un 15 de abril de 1938. En algún momento nosotros publicamos un homenaje a César Vallejo, todavía el año pasado, si mal no recuerdo, en diciembre o en noviembre, en Trazos de Historia. Y en esta publicación aprovechamos para rendir homenaje a César Vallejo, que hace cuántos años ha fallecido, ya se me va de la memoria ya cuántos años que ya falleció César Vallejo, pero sí estoy seguro que fue un 15 de abril de 1938. Y recordé en este artículo lo que Aya de la Torre todas las noches al retirarse de la jefatura del partido recitaba como señal de despedida de todos nosotros. Y entonces él, cuando se paraba de su sillón, ¿no es cierto?, con esa fuerza que siempre demostraba y tenía,
él decía, vámonos, vámonos. Y era parte del poema de César Vallejo, cuyo título es Intensidad y Altura. Y entonces yo recuerdo mucho, y por eso me permití publicarla en ese momento, aquellos versos de César Vallejo que lo repetía Víctor Raúl casi todas las noches cuando se retiraba hacia Villa Mercedes, hacia su casa, allá en Villa Mercedes. Y él, agarrando el hombro de los jóvenes que en ese momento lo acompañaban, decía, vámonos, vámonos, estoy herido, vámonos a beber lo ya bebido, vámonos, cuervo, a fecundar tu cuerva. Quiero escribir, pero me sale espuma, quiero decir muchísimo y me atollo. No hay cifra hablada que no sea suma, no hay pirámide escrita sin cogollo. Vámonos pues por eso a comer hierba, carne de llama, fruta de gemido, nuestra alma melancólica en conserva. Vámonos, vámonos. Repetía ella de la Torre, ¿no? Con esa siempre cercanía que tuvo con César Vallejo, no más allá de la distancia ideológica que obviamente ocurrió cuando Vallejo estuvo en Europa. Ojalá que en algún momento, lo dije la semana pasada o antepasada, podamos reeditar este libro que lo editó nuestro gran amigo, nuestro gran compañero Luis Alba Castro, hace muchísimos años, ¿no es cierto?, que es Mi encuentro con César Vallejo de Antenor Orrego. Ustedes saben que sin Orrego no hubiera existido esa figura tan egregia, tan grande, ese poeta grande que tiene el Perú y el mundo, que se llama César Vallejo. A él pues, y en este programa iniciamos rindiendo nuestro homenaje. Ayer también hemos publicado unas hojas de trazos de historia, rindiendo homenaje a nuestro querido y recordado compañero Armando Villanueva del Campo, que como ustedes saben, ayer se ha cumplido 13 años de su partida a la gloria. Sobre él hemos hecho varios programas, lo hemos recordado en sus textos, lo hemos recordado en sus libros, hemos sido muy afectos a sus publicaciones, especialmente aquella que nos llamó mucho la atención, que se llama La Gran Persecución. Y en esta hoja, o en estas hojas que hemos publicado el día de ayer, está, por ejemplo, una parte que a mí siempre me ha llamado la atención y me ha cautivado. Esa famosa reunión que en 1952, con Manuel Seoane, con Lucho Heisen, ¿no es cierto?, seguramente con Pepe Barzalo en esa época, en ese tiempo, tuvieron, o con Enrique Cornejo Koster, tuvieron con Juan Domingo Perón en 1952, cuando Perón les propuso a ellos organizar un grupo armado para liberar a Haya de la Torre, que estaba asilado, como ustedes saben, en la Embajada de Colombia en 1952. Eso Armando Villanueva lo cuenta de una manera bastante detallada en su libro La Gran Persecución. Y también para algunos que quieren seguir de cerca temas que trata Armando Villanueva en ese su libro, podrán encontrar lo que él escribe sobre la señora Magda Portal. De manera que hoy recordamos otra vez a nuestro querido Armando Villanueva del Campo y hemos publicado un homenaje, como yo les estoy indicando el día de hoy. El día de mañana, 16 de abril, se van a cumplir 96 años del fallecimiento de José Carlos Mariátegui. Él, como ustedes saben, murió a los 35 años. Miren qué muchacho, qué joven, a los 35 años. El 16 de abril de 1930. Y justamente con dos estudiosos, con dos historiadores,
con dos apristas que le hacen seguimiento, en este caso a la trayectoria, a la vida y obra de José Carlos Mariátegui. El día lunes 13 de abril hemos sostenido una primera reunión de trabajo, y ellos están muy empeñados en eso, para hacerle un seguimiento a un Mariátegui total desde nuestra perspectiva, desde nuestro punto de vista. Pues ha aparecido y están apareciendo una serie de publicaciones, ustedes lo estarán viendo también en las redes, que hablan de un Mariátegui total, ¿no? Una cosa así como título, ¿no? Y entonces hay una serie de tergiversaciones respecto a lo que fue la vida, la obra de José Carlos Mariátegui, que como ustedes saben, en vida publicó solo 2 libros. Y eso muy bien lo ha remarcado siempre el historiador Hugo García Salvatesi. El primero, que fue La escena contemporánea, que el año pasado ha cumplido 100 años, en algún momento nos habíamos comprometido para hacer un especial sobre ese libro con el historiador Hugo Ballenas, seguramente llegará el momento, para conversar sobre la escena contemporánea, que es producto además de las conferencias que dicta José Carlos Mariátegui en las universidades populares Manuel González Prada. No se olviden que gracias a Haya de la Torre, Mariátegui pudo ser profesor en la Universidad Popular Manuel González Prada. Cuando regresa después de haber sido funcionario pagado por el gobierno de Leguía, José Carlos Mariátegui de Europa en 1923, enero o marzo, no recuerdo bien el mes, ayer justamente o el día lunes, me lo precisó el historiador Nelson Vázquez. Los trabajadores no lo apreciaban, no lo querían, anarcosindicalistas como eran, un poco lo veían con distancia, lo veían con lejanía. Y fue gracias al obrero anarcosindicalista Fausto Posada que Mariátegui se va a acercar a Haya de la Torre. Claro, no quiero hacerlo muy largo, pero la obra o la biblioteca de Fausto Posada, y eso es lo que quiero transmitirles a ustedes, ha sido entregada en su totalidad al Museo Haya de la Torre por los nietos, por los hijos de este anarcosindicalista Fausto Posada. Estamos justamente con los 2 historiadores revisando la correspondencia de José Carlos Mariátegui, ¿no es cierto?, su libro Los 7 ensayos, la revista Claridad y la revista Labor, que es bastante inmensa, que está aquí, ¿no es cierto? Y este trabajo, esta tarea, como corresponde, lo hacen en este caso los historiadores, los investigadores, Nelson Vázquez y Wilfredo Chino Villegas, con quienes haremos un programa en algún momento. Eso es un poco lo que yo quería comentarles en esta introducción, pero además decirles algo que es significativo para nosotros los apristas. Este viernes 17 de abril se va a cumplir 7 años de la inmolación, del heroicismo, de la decisión heroica que asumió el compañero Alan García Pérez. Nosotros el domingo, naturalmente, haremos un especial sobre el significado de la vida, de su trayectoria y de la obra, ¿no es cierto?, de nuestro presidente Alan García Pérez. Entiendo que el día viernes 17 va a haber una misa de recuerdo y de homenaje a él en la iglesia, creo que San Francisco de Barranco, no tengo bien claro el nombre de la iglesia, pero ahí en la Plaza de Armas de Barranco, ya me imagino que ustedes, como yo también, lo conocen. Muy bien, vamos a entrar un poquito, poco a poco, a los temas que nos ha convocado el día de hoy, ¿no? ¿Qué ha pasado con el APRA? ¿Por qué hemos sido derrotados de una manera tan, ¿cómo decirles? ¿Cómo utilizar la palabra para no herir a nadie, ¿no? Pero ¿cómo hemos sido derrotados así?
que hasta el día de hoy, inclusive de acuerdo a las cifras que hemos recogido, todavía no estamos ni siquiera en el 1%, ¿no? Terrible, dramático, ¿no? Al 91,65 nuestro candidato presidencial Enrique Valderrama obtiene el 0,95% con 148.000 votos. Entiendo que para pasar la valla electoral se necesita superar los 850.000 votos, que naturalmente a estas alturas ya está bastante difícil. Ese es en el tema presidencial. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido? ¿Por qué nosotros estamos en una situación tan difícil, tan terrible electoralmente hablando? Y no es de hoy, no es de hoy, esto viene desde, no bastante atrás, pero viene desde atrás. Viene, diría yo, desde el 2016, donde tuvimos un porcentaje electoral bastante bajo, ¿no? Por decirlo menos, para no utilizar otro tipo de palabras. Yo me estoy cuidando mucho en no herir susceptibilidades, pero que en algún momento tenemos que, obviamente, compartirlo con ustedes, porque lo que ha pasado no es algo que nos agrade a ningún aprista. Es una coyuntura muy difícil. Acabo de ver en la información que está dando la televisión hace poco, ¿no es cierto? Y es algo que creo que vale la pena hacer una pequeña digresión. ¿Qué es lo que está pasando con este personaje, ¿no es cierto?, de la OMPE, apellidado Crobeto? Esta actuación tan irresponsable que ha tenido y que tiene esa organización, y que parece, por el informe que he estado escuchando en Willac Televisión el día de hoy, al parecer inclusive ese desorden ha sido total y absolutamente organizado. Organizado para que gran cantidad de colegios, ¿no es cierto?, no inicien la votación a la hora que estaba señalada. Y entonces, muy campante, él dice, ha habido solo problemas en 13 colegios. En 13 colegios que al día siguiente los programaron para votar. Y además se desprende que de los 60.000 creo que no asistió ni la mitad a la votación de ese día. Pero más que eso, el mismo día domingo 12 de abril del 2026, una enorme cantidad de colegios no inició la votación a la hora que estaba señalada, vale decir a las 7 u 8 de la mañana. Las actas, el paquete que iba a servir para que los electores voten, comenzó a llegar recién después del mediodía o después de la 1 o 2 de la tarde. Y ahí viene un poco, ¿no es cierto?, la suspicacia, con toda razón, de quienes cuestionan esa forma y esa manera de haber organizado la mesa, ¿no es cierto?, para que la gente comience a votar después de las 2 de la tarde. ¿Qué es lo que había pasado? Muchos, una buena cantidad, cuando les dijeron que no iba a iniciarse la votación a la hora que estaba señalada, optaron por retirarse. Se fueron. Y esa gente, por supuesto, a la hora que se inició el proceso electoral en sus mesas, ya no regresaron. Y ese es el reclamo que está haciendo en este momento el candidato López Aliaga. Y yo diría con toda razón, ¿cuánto suma esos votos de esa gente que fue con entusiasmo seguramente a votar inicialmente, y al verse frustrado en su propósito de votar, optó por retirarse? Ellos dicen que son más de 800.000, y puede ser. Y eso sí creo que responde a una situación, como yo lo estaba escuchando,
bastante bien organizada por esta gente, que está obviamente perjudicando, más allá de la distancia, de las diferencias que podemos tener, ¿no es cierto?, con Rafael López Aliaga, ¿no?, con cual seguramente no nos une nada ideológicamente hablando. Pero esto que está pasando, naturalmente nos lleva a nosotros a pensar que ahí hay una serie de circunstancias que lo perjudican, porque, seamos claros, Lima es una plaza que lo beneficia a él. Lima es una plaza que mayoritariamente, estoy seguro, vota por él. Él ha sido alcalde, ha tenido una serie de desplazamientos y además en los distritos, como él lo señala, donde tenía o tiene mucha presencia con obras, ¿no? Con obras, no con el partido Obras, sino ha hecho muchas obras. Y eso es algo que naturalmente nos debe de llamar la atención, ¿no? Nos debe de llamar la atención. ¿Qué ha pasado con nuestro partido? ¿Qué ha ocurrido con nuestro partido el 12 de abril de este año en el proceso electoral? ¿Por qué esa tan magra votación? ¿Por qué ese desfase electoralmente hablando que tenemos el día de hoy? Yo diría, queridos compañeros, y permítanme entrar un poquito a dos temas de fondo, yo diría que lo que ha ocurrido con el APRA es haberse distanciado, haber abandonado, para utilizar una palabra más maciza, aquello que siempre fue su bandera central, su bandera principal, y que de una u otra manera era el que nos unía, el que nos entrelazaba, el que nos juntaba con nuestro electorado, con esas clases populares. Y ese día que nosotros optamos por abandonar esta bandera, porque lo hicimos y hay que reconocerlo, ¿no es cierto?, dejamos de ser ese partido que se identificaba con la gente de las clases explotadas. Cuando abandonamos la principal bandera que debía de flamear siempre y que debía estar presente siempre, no solo como una parte de un discurso, no solamente como el final de una arenga, sino como un propósito real para poder reivindicarla y poder avanzar con ella a la victoria. Y eso se llama la Constitución o la restitución de la Constitución de Haya de la Torre, la Constitución de 1979. Otros lo han tomado con otro nombre, y ahí están, con mejores expectativas electorales que nosotros, con mejores expectativas electorales que nosotros. Dejamos de lado esa bandera, nos creímos el partido, ¿no es cierto?, del buen gobierno, nos creímos el partido que tenía ya la solución a todo, habíamos hecho el mejor gobierno, éramos los mismos. Yo escuchaba decir, hay algunos que hablaban en las entrevistas, en las radios, se presentaban, no, somos los mismos, los que hemos gobernado del 2006 al 2011, de manera que tenemos experiencia. Y hablaremos también sobre eso. Y fuimos, ¿cómo utilizar una palabra? Fuimos capaces de abandonar esa bandera que le pertenece a Haya de la Torre, donde está escrito todo aquello que es importantísimo para tener un país, siempre, ¿no es cierto?, ligado a un propósito central que es la integración política y económica de la América Latina, para tener un país con el rol regulador del Estado, para evitar los monopolios, para evitar todo aquello que signifique que, como hemos sentido hoy, que los grandes capitales gobiernen el país, para evitar la usura de los bancos, como lo sentimos el día de hoy. Muchos, inclusive algunos apristas, a última hora reaccionaron, la usura de los bancos, aquello que nos hacen daño, el monopolio de las medicinas. Pero eso no puede ser parte de un discurso final. Eso tiene que ser sostenido siempre.
Y todo eso se rechaza, se combate levantando en alto la Constitución de Haya de la Torre. Y lamentablemente la dejamos de lado. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, las elecciones del 2001, no solamente el retorno del presidente Alan García, no solamente esa majestuosa manifestación en la Plaza San Martín el 27 de enero del 2001, no solamente los versos de Calderón de la Barca, sino también el mensaje que trajo el presidente Alan García para reivindicar la cuestión económica, especialmente de la gente más desposeída, la lucha que él dijo contra los serbis especialmente. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Se acuerdan cómo inclusive cuestionó el rol de la SUNAT en ese tiempo? Pero tuvo también como bandera en sus mensajes, en su propósito, levantando siempre el retorno de la Constitución de Haya de la Torre, si es que lo han olvidado algunos. Muchos, ¿no es cierto?, inclusive candidatos hoy, se acomodaron pues con la Constitución de Fujimori, ¿no? Se arrodillaron ahí. No, cuidado. Ya no vienen las inversiones, hay que tener mucho cuidado con eso. Nosotros somos un partido de la responsabilidad. ¿No hablan así? ¿No se expresan así? ¿No dicen que son los que ya solucionaron los problemas del país y que lo volverían a hacer? Miren cómo aquellos que reaccionaron contra el sistema hoy tienen una situación más expectante que nosotros. Nos han arrancado, nos han arranchado nuestra bandera central, nuestra bandera principal. Y con eso nos han arranchado aquellos principios que son fundamentales y esenciales para tener siempre el apoyo y el respaldo del pueblo, que lo hemos perdido lamentablemente, porque hemos sido capaces inclusive de arrodillarnos ante la derecha de este país. Y eso es inaceptable en un partido revolucionario como el nuestro, que en 1931 se levantó contra todo el sistema, contra toda la oligarquía. Fuimos nosotros capaces de enfrentarnos nosotros a lo que persistía en ese tiempo, en ese momento, en esa coyuntura. Nos levantamos contra todo aquello que eran vicios en la sociedad. Peleamos contra el ron y la butifarra, o el pisco y la butifarra, acuérdense, pero ahora no. La campaña de muchos fue con bailes, fue con polladas, con parrilladas, con fiestas, con cenas, con almuerzos, ¿no es cierto? Y como iban 100 a esos almuerzos, reciben mis votos, ¿no? Y ahí están pues tus votos. Eso para mí creo que es la parte central, que no se puede repetir pues solo a última hora, ¿no? Ni siquiera en esta campaña última, más allá de la simpatía que yo tuve por el candidato presidencial, porque lo dije en 2 oportunidades, creo que estuvo muy bien en las presentaciones que hizo, creo que lo puso muy bien en su sitio al candidato Nieto, y con mayor razón a Popper Olivera, no lo puedo negar, pero no tuvimos una idea central que marcara la ruta, que marcara el camino, que marcara la dirección. Un poco nos quisimos acomodar a lo que pasaba en el país para no hacer que las fuerzas, entre comillas, que son las que manejan la economía de este país, no se molesten y no tengan miedo. Abandonando nuestra bandera central, abandonando los principios de Haya de la Torre y sus valores. Hemos dejado de ser el partido de la integración política y económica de la América Latina. La integración en nuestros ideales, en nuestros discursos, ya es solo de pasada. No es un tema de todos los días. No es un tema de capacitación, de educación, de permanente mensaje, de permanente organización como fuimos nosotros.
Fuimos un movimiento que organizó tantos partidos políticos en toda la América Latina. Hoy nos hemos convertido en un socio más de la Internacional Socialista, abdicando de nuestros principios y de nuestra ideología. Y si hay algo que hacer pronto en el Congreso que viene, es desafiliar al APRA de la Internacional Socialista y mantenerlo como siempre hemos sido nosotros. Partido observador, partido amigo, partido que coincidía con ellos en muchos temas, pero que no éramos parte de su organización porque respondemos a una circunstancia geográfica histórica distinta y diferente, como muy bien lo señaló Haya de la Torre. Por eso en el discurso de Caracas de 1976, Haya de la Torre será muy claro en saludar a los amigos de la Internacional Socialista y de marcar distancia ideológica como debe ser. Nuestra realidad geográfica, histórica es distinta y diferente. Y eso marca el camino para trabajar y luchar por la integración política y económica de la América Latina. Ese concepto central lo hemos perdido. Nuestras banderas ya no flamean en los otros países. Ahora somos un movimiento que inclusive, ¿no es cierto?, se ha convertido en un hermano chiquito del Partido Comunista Chino. Ya, imagínense. Imagínense a lo que hemos llegado, ¿no? Imagínense a convertirnos en hermano del Partido Comunista Chino. Un país seguramente al cual nosotros de alguna manera señalamos algunas cuestiones importantísimas en su crecimiento y su desarrollo. Pero un país donde no hay democracia, un país donde impera un país donde hay presos políticos, un país donde hay persecución a quien piensa lo contrario, un país donde no hay democracia, un país donde no hay libertad de prensa. Y algunos viajan allá y hasta los aplauden. Imagínense, ¿no? Entonces hemos perdido, hemos desraizado al APRA de lo que siempre hemos sido, de lo que siempre somos. Y eso hay que reiterarlo, ¿no es cierto?, para recuperar nuestras banderas esenciales, para hacer lo que hemos sido siempre. Un partido de la integración política y económica de la América Latina. Un partido que rescate su constitución y el rol económico que debe cumplir el Estado. Nos hemos alejado de todo eso. Nos hemos convertido en uno más que aplaude, unos tocabombos. Vergonzosamente, inclusive, hay muchos apristas que ahora son directores o tienen cargos de confianza en este gobierno y en el anterior. Nos hemos convertido o estamos convirtiendo al APRA en una mercancía. Creo que algunos quieren eso. Y esos son los temas de fondo. Tenemos que recuperar aquello que es esencial, aquello que es central en la ideología del partido. Y ahí está el germen. Ahí está el asunto de fondo. Todo lo demás es la expresión de ese desorden ideológico en el cual ha sido envuelto el APRA. Algunos inclusive, como ahí escuché, no, allá no hay que hablar, que el APRA es de izquierda. Cuidado, el APRA ya no es de izquierda. ¿Y de qué es entonces? ¿Y de qué es entonces? ¿Qué movimiento es el APRA? ¿A dónde nos quieres conducir o a dónde nos quieren conducir? Ahí está, en el primer discurso que da Haya de la Torre en 1931, en el primer Congreso Nacional, dice izquierda democrática. Y ahí está su discurso también en la Plaza de Hacho el 23 de agosto de ese mismo año, cuando dice somos la izquierda. Pero no solamente esos años, está en los años 70 cuando habla de que el APRA es la izquierda en la América Latina. Claro, algunos no lo han leído porque no lo leen. Están más afanosos en reuniones ahí, aquí y allá con los fujimoristas o con la derecha de este país. Y no somos capaces de trasladar estas ideas básicas, fundamentales, centrales a nuestros jóvenes. En los debates, estos últimos, ¿no es cierto? Claro, yo no he hecho la culpa a nadie, absolutamente. Pero ustedes han escuchado a alguno, siquiera
hablar, decir, oye, el principal propósito del APRA tiene que ser restituir la Constitución de Haya de la Torre. No hay que hablar de eso. Se dan las inversiones, se molestan nuestros amigos. Y eso es lo que pasa, pues. Estamos como estamos por eso. Porque dejamos de ser ese partido. Dejamos de tener nosotros presencia ideológica. Y pasa lo que pasa. Pasa lo que pasa. Por eso nos ha, diría yo, infiltrado, como en algún momento se lo manifesté al historiador Hugo Neira, a quien siempre le envío mis saludos, él está radicando en Chile en este momento, que el APRA había sido dejado de ser el partido de los cuadros. Luis Alberto Sánchez decía siempre, el APRA es una isla. En esa isla se preparan, se organizan, se capacitan los cuadros del partido. Es la élite de la sociedad en el buen sentido de la palabra, que se capacitan y se educan para ir a conquistar a la sociedad, para ir a organizar a la sociedad. Por eso nuestra democracia es distinta y diferente a la democracia formal. Nosotros tenemos una democracia sui generis. Se llama democracia funcional. Democracia funcional, que tampoco ahora se practica en el partido, que tampoco ahora se practica en el partido. Hay una suerte de 7 compañeros que se han apoderado de la comisión política que hacen lo que les da la gana. ¿No es cierto? Que son producto de una asamblea fundacional. Que ellos en algún momento se reunieron, ¿no es cierto?, los miembros de la comisión política que ya había fenecido su mandato o debía fenecer su mandato en el 2023, todos, incluyendo el presidente y todos los que estaban ahí. Los miembros de la comisión o del Comité Ejecutivo Nacional, todos ellos eran hermanitos, paraban agarraditos de la mano. Y vergonzosamente, en vez de convocar a un Congreso Nacional, hicieron una asamblea fundacional. Crearon prácticamente otro partido político con el nombre de APRA. Nos raptaron el nombre. Alargaron su tiempo de permanencia por 4 años más. ¿Usted lo eligió? ¿Hubo Congreso? No. ¿Cuándo viene el problema? Cuando se pelean. Y ahí estaba pues la secretaria general, la compañera Belén García, el presidente de la Comisión Política Mauricio Mulder, ¿no es cierto?, el secretario general político Benigno Chirinos, todo el Comité Ejecutivo Nacional, toda la Comisión Política, todos ellos son producto para mí, ¿no es cierto?, de esa circunstancia, yo diría, y perdonen que utilice el término, fraudulenta. Nadie los eligió. Y encima se redactaron un estatuto a su medida. Todos ellos ahora son delegados plenos al próximo Congreso del partido. ¿Lo vas a permitir? ¿Cuándo se ha dado eso en el partido? ¿Cuándo se dio en el partido que los miembros de la comisión política, que los miembros del CEN, que los secretarios generales de las regiones son delegados plenos al Congreso? ¿Cuándo se dio eso? Todos deben ser elegidos por un militante, un voto, que ahora lamentablemente no se está respetando, ¿no? Qué vergüenza, inclusive para elegir candidatos para las regiones y los municipios, ¿no es cierto? Va a haber un grupo de 60 elegidos, entre comillas, o designados, que son los que van a elegir, ¿no es cierto? Van a ser los que decidan quiénes son nuestros candidatos. Qué vergüenza, ¿no? Cuando debía ser un aprista, un voto, siquiera para que se reivindiquen de lo que han hecho, de la destrucción que están haciendo del partido. No podemos permitirlo. Ahí tenemos el tema de la organización. La organización del APRA está destrozada, está destruida. Y no podemos permitir eso. Todavía nos queda bastante fuerza, bastante energía para seguir peleando y luchando por el partido, para recuperar su organización, para recuperar sus principios, para recuperar su ideología, para hacer posible que el APRA marche siempre junto al pueblo.
para que no nos vean a nosotros como tocabombos de la derecha, para que no nos vean a nosotros como aquellos que estamos siempre ahí, ¿no es cierto?, dando pautas y reglas para decir nosotros tenemos experiencia, hemos sido buen gobierno, hemos hecho tantas obras, que en toda esta campaña lo han ido repitiendo. Todos, absolutamente todos. ¿Y no han sido capaces de leer a Alan García? ¿Lo han leído a Alan García? ¿Qué cosa dice de las obras del gobierno aprista? ¿Han leído los grandes errores? ¿Han leído desde la página 441 lo que dice Alan García? ¿Los grandes errores? Uno de ellos, según el propio Alan García, fue el que él haya aceptado ser candidato. El que él haya aceptado ser candidato. Él lo dice, él lo repite. Pero ninguno de la comisión política de esa época, ninguno, y busquen los nombres, quiso ser candidato a la presidencia como él lo sugería, lo pedía. Y claro, estos miembros de la comisión política de ese tiempo le dijeron, no, Alan, tú eres el único, nadie más nos puede llevar a la victoria, nosotros estamos para el Congreso. Todos estamos preparados solo para ir al Congreso. Cuando Alan García, y perdónenme, obtiene el 5.8% en la elección calamitosa del 2016 y obtiene 850.000 votos aproximadamente, y la lista parlamentaria obtiene el 10 punto y pico por ciento de la votación, ¿no es cierto? Por aquí lo tengo, de la votación, y elegimos o designamos, o mejor dicho, son elegidos 5 parlamentarios, Alan García 5.83, 894.278, la lista parlamentaria 8.31, 1.013.000. Aquí se le crecieron, aquí se envalentonaron, aquí se le pusieron vehementes, contrarios a Alan García. ¿Se han olvidado? ¿Se han olvidado? Por eso es que en esa circunstancia, en ese momento, cuando Alan García quisieron arrinconarlo, es que él de alguna manera va a propiciar la lista que se va a enfrentar a este grupo. ¿O se han olvidado? ¿Se han olvidado que lo organizaron, que le prepararon una marcha? Presidido por alguien que después se fue al partido y que fue candidato, se fue del partido y que fue candidato a la alcaldía. ¿Se han olvidado? ¿Se han olvidado cómo escribían en contra de Alan García en esa época, 2016-2017? Revisen todas las barbaridades que escribían. ¿Se han olvidado? ¿No se envalentonaron ahí? ¿No es cierto? Ya no, pues Alan García tiene menos votación que los congresistas como tal nosotros somos. Ahí está el origen, pues. La soberbia, la vanidad. No comprender a un hombre que atravesaba una circunstancia difícil, bastante difícil, no lo entendieron, ¿no es cierto? Hasta esas marchas, esas tomas del partido, yo me acuerdo pues, o se han olvidado. No creo que se hayan olvidado, ¿no? Les debe pesar a algunos todavía, ¿no? Pero cuando Alan muere, el 2019, entonces ahí sí, todos al unísono, todos se olvidaron de todos esos pleitos. Pero ya había gente que no estaba preparada para manejar el partido, que había tomado la dirección del partido. Acuérdense, ahí está el origen de todo lo que estamos viviendo hoy día. Esa gente, muchos de ellos hasta hoy permanecen. Hasta hoy permanecen, muchos de ellos, en esas alianzas oscuras, que cuando se pelean, como se han peleado, ha venido todo este caos, todo este desorden. Y ustedes han sido testigos de excepción de cómo ha sido esta campaña electoral última, en pleno desorden, en pleno caos. No ha habido un comando nacional de campaña que guíe, que oriente. A propósito, ¿cómo se invirtió el 1.700.000 soles
que el Estado le dio al partido? ¿Cuáles fueron esas emisoras, esas radios, esos canales de televisión que se beneficiaron? ¿Cómo se hizo? ¿Dónde está ese dinero? Por ejemplo, una pregunta, ¿no es cierto?, al presidente del Comando Nacional de Campaña y al candidato presidencial. ¿Cómo fluyó ese dinero? ¿Dónde se ha ido? Porque yo particularmente, como se los repetía a muchos, en la principal radio, que era RPP, escuchaba poco o nada sobre la propaganda del APRA. Absolutamente, poco o nada de la propaganda del APRA. Pero también hubo un divorcio total. Pues. Es la primera vez que el local central del partido no sirve como comando de campaña, cerrado. La secretaria general haciendo su campaña en Ica, bien gracias. El local central sin dirección. ¿Dónde funcionaba el comando de campaña? Creo que en el local de Miraflores. Eso es absurdo, eso es tonto. Es que esta gente no está preparada para gobernar este partido, no lo está. Están preparados para estas cosas pequeñas, menudas, intrascendentes, de estar peleándose a ver quién controla la clínica, o quién controla este local, o quién controla el local de Miraflores. Están para esto, no están para las cosas trascendentes, no están para las cosas importantes. Como siempre fue el deseo y el camino que señaló Aya de la Torre. Yo siempre digo y le dije al historiador, y creo que no me equivoqué, el APRA ha sido infiltrada por una subcultura, yo diría por una turba, que nos ha traído sus vicios, que nos ha traído sus males, sus malas costumbres. Han infiltrado aquí polladas, parrilladas, borracheras, fiestas, cumbias. Ahora ya las actividades son con orquesta y todo. Miren pues, anteayer estuvimos recordando con Chino Villegas, con Nelson Vázquez. En época de Aya de la Torre ni siquiera uno podía ingresar por un cigarro, con un cigarro al local del partido. Había que afanosamente ir comprando chicles, chicle Adam creo en esa época, para que no se nos huela o para que no les huelan a lo que fumaban. ¿Cuándo se podía siquiera, ¿no es cierto?, hacer una reunión de esa naturaleza, con polladas, con parrilladas, con borracheras, con fiestas? Cuando todo tenía que ser la preparación, la capacitación, la educación, el partido de los cuadros. Por eso es que estamos como estamos, porque no tenemos los cuadros preparados para captar a la sociedad. Hoy somos un partido pues de la chicha, ¿no?, de la cumbia. Somos un partido de la parrillada, un partido de la pollada. Y eso no puede ser. Eso es lo que ha matado nuestra organización. Y sobre lo que hoy tenemos que tener la responsabilidad y la obligación de levantar otra vez al APRA. No hay que amilanarse. Es una circunstancia muy difícil. Es una circunstancia muy difícil. Tenemos que seguir batallando, tenemos que seguir trabajando. No estamos aquí para desfallecer, tenemos fuerza, tenemos entusiasmo, tenemos coraje. No nos van a derrotar. Hay que recuperar el APRA como un partido de cuadros, como un partido escuela, como un partido de capacitación, como un partido de preparación, como un partido que levante y agite las banderas de Aya de la Torre, la restitución de su constitución por la integración política y económica de la América Latina, el rol regulador del Estado contra los monopolios, contra la usura de los bancos. Eso será fundamental y necesario para recuperar nuestro partido. Y aquellos que se han afanado en estar diciendo fuimos el mejor gobierno, que esto, que lo otro, sería bueno que lean lo que dice Alan García respecto a los errores que se cometieron en la campaña electoral. Y solamente una partecita aquí, que es importantísimo que se sepa, y lo tengo bien apuntado, porque dice, en cuarto lugar, escribe Alan García, los errores, que está en este libro, que está en Metamemorias, léanlo.
y no se afanen en estar repitiendo lo que no han vivido algunos. Y no se afanen en estar repitiendo lo que algunos no lo han sentido, al contrario, lo han combatido. Acuérdense, hasta marchas le hicieron, o se han olvidado, Alan García dice sobre las obras del gobierno aprista. En cuarto lugar, el mostrar y repetir las obras como ejemplo de eficiencia y de compromiso con la infraestructura y los servicios para los sectores populares no tuvo el efecto previsto. Y este fue el error de análisis heredado de la juventud, cuando en 1962 un dictador monosilábico y torpe logró el 45% de votos en Lima frente al 18% que alcanzó Haya de la Torre. La explicación que se dieron los compañeros y que nos satisfizo fue que Odría había hecho muchas obras, colegios, hospitales, el estadio, y que ante la evidencia de sus edificios, el lema hechos y no palabras había tenido enorme fuerza. Fue un gran error que no analizamos en todos los años transcurridos al no entender que su fuerza popular provino de sectores autoritarios siempre sólidos en la base más humilde de la población. Chávez no debía su popularidad y su fuerza a obras que no había hecho al inicio, sino a la imagen del militar audaz y golpista. Humala a su uniforme de comandante y a la pantomima de su asonada, y el propio Fujimori debía su aura de fuerza al golpe de 1992. Fue por este elemento, el golpe restaurador de 1948 ante el desorden civil, que Manuel Odría tuvo la sorpresiva votación de 1962. Era el hombre fuerte, las obras eran secundarias. Sin esa imagen golpista como telón de fondo, las obras, por muchas y buenas que sean, las acepta el pueblo, pero los entiende como una obligación del gobierno. Nos equivocamos en eso y en lo otro, pero como dice el cronista de la conquista Gutiérrez de Santa Clara, ido el conejo, venido el conejo, ya era tarde. Léanlo, pero léanlo. Y no repitan monsergas. Más bien organicemos y preparemos cuadros, que recogiendo todo aquello sepa explicar lo fundamental, lo trascendente en lo que significa el APRA como organización en el país y en el continente. Solo así vamos a recuperar la organización, con cuadros preparados, con un partido escuela, con una democracia funcional, no como la que tenemos hoy día, donde 7 personajes están designando, eligiendo, tomando los acuerdos de un partido que tiene más de 100 años, nombrando a sus hijos, a sus parientes, a sus primos, ¿no es cierto?, como representantes o como candidatos. ¡Qué vergüenza!, ¿no? ¡Qué vergüenza a lo que hemos llegado!, ¿no? Bueno, queridos compañeros, son las 9 y pico. Yo les agradezco, disculpen si ha habido algún exceso en alguna palabra, pero es una circunstancia, un momento bastante difícil para nosotros. Seguiremos conversando sobre estos temas, seguiremos hablando sobre estos temas, iremos siempre en la línea que nos enseñó Haya de la Torre, iremos siempre en la línea que aprendimos en la Escuela de Dirigentes, iremos siempre en la línea que aprendimos de todos nuestros maestros, de nuestros fundadores, a quienes tuvimos el privilegio de conocer y tratar. Iremos detrás de ellos, levantando las banderas de pan con libertad, como nos enseñó el propio Víctor Raúl. Han sido ustedes muy amables, muchas gracias. Nos vemos el domingo en vivo y en directo, y esperamos hacerlo desde la Casa Museo Haya de la Torre. Muchas gracias, querido compañero Iván Villar. Hemos tenido algún inconveniente al inicio del programa, pero bueno, aquí estamos. Como yo les dije, a mal momento, buena cara. Gracias, muchas gracias.
Muchas gracias, ¿eh? Gracias, gracias. Gracias.